En el video anterior hablamos acerca de la representación gráfica de las funciones de dos variables y decíamos que esto es una superficie en el espacio, de donde a cada uno de los puntos que conforman a esa superficie, si se les proyecta sobre el plano XY, generarán la representación de lo que es el dominio de dicha función. Ahora, si bien nos podemos apoyar de lo que son herramientas como GeoGebra, como Sage, para realizar el trazo de lo que es la gráfica de una de estas funciones, en ocasiones podría ser necesario realizar el gráfico de forma manual, es decir, cuando quizá no tengamos a la mano alguna de estas herramientas. Cuando la curva no es muy compleja, nosotros podemos generar esa superficie a través de lo que son trazas y curvas de nivel. Veamos a qué se refiere cada una de estas partes. Empecemos con lo que son las trazas. Voy a llamar trazas a las intersecciones de una superficie con los planos coordenados. Las trazas de una función van a ser en realidad curvas en el espacio, es decir, las que analizábamos en la unidad anterior, que se van a producir por la intersección de su gráfica con un plano vertical. O sea que no necesariamente se tienen que dar con los planos coordenados, puede ser con cualquier plano vertical. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a calcular esas trazas? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Si, por ejemplo, tu superficie se intersecta con lo que es el plano x igual a c, lo que vamos a hacer es reemplazar a x por dicho valor y a la nueva función que se genera se le va a trazar en el plano x igual a c. Esa va a ser la curva que representa la intersección entre la superficie y lo que es el plano. Ahora bien, si la intersección se va a dar con el plano y igual a c, reemplazo a y por c y genero una nueva función que representará a la curva de intersección. Y finalmente, si la intersección es con z igual a c, cambiamos a c por z y generaremos una nueva función que es la que se va a representar como intersección de la superficie con ese plano. Veamos un ejemplo. Se me pide dibujar las trazas de la superficie z igual a 4 menos x cuadrada con los planos coordenados. Vamos a realizar el proceso y como aquí es con los planos coordenados, pues se está refiriendo en este caso a lo que va a ser, vamos a colocar por aquí, el plano, decíamos, XY, lo que va a ser nuestro plano YZ y lo que vendría a ser el plano XZ. ¿Qué pasa cuando tengo o trabajo con el plano XY? Recuerda que aquí Z vale 0. Entonces, siguiendo las pautas que mencionamos, pues aquí significaría que 4 menos x cuadrada debe ser igual a 0. Despejando, x cuadrada vale 4, es decir, x vale 2 o x vale menos 2. Ahora voy por ahí a colocar lo que es la traza del plano YZ. Para ello recuerda que aquí x vale 0. Entonces, para tu ecuación, ahora vas a reemplazar a x por 0 y en automático tendrás z igual a 4 menos 0, o sea, z vale 4. Ahora veamos qué pasa con el último plano, el plano XZ, donde y vale 0. Si nosotros seguimos esa pauta, vamos a observar que la ecuación que queda es exactamente la misma, porque y como tal no está presente. Y ya tenemos estas tres ecuaciones. Ahora vamos a dibujarlas. Empiezo con lo que es el primer plano, el plano XY, que es el plano que convencionalmente usamos cuando hablamos de lo que son funciones de una variable. Aquí lo tenemos. Esto es X, esto es Y. Y voy a dibujar a este par de rectas verticales donde x es igual a menos 2 y x es igual a 2. Entonces vamos por ahí a colocar los elementos y tendrías en este caso esta recta vertical y esta otra de acá, donde decíamos x es igual a menos 2 y x es igual a 2. Ahora generemos por ahí lo que vendría a ser la traza para YZ. Nuevamente vamos a dibujar a nuestro plano, colocamos por ahí, y ahora estarías trabajando con lo que vendría a ser el plano YZ, donde decíamos, según lo que acabamos de calcular, que z va a ser igual a 4. Lo voy a colocar. Y aquí está la ecuación, z igual a 4. Y por último, voy a colocar también lo que en este caso es la traza con XZ. Entonces nuevamente pues por ahí colocas tu plano. Vamos a poner nuestro eje horizontal y nuestro eje vertical. Y para esta parte pues vas a tener por aquí el eje X y aquí al eje Z. Y ahora voy a dibujar a esta parábola. Por la forma sabes que es una parábola que abre hacia abajo y que tiene su vértice en 0,4, o sea en esta parte. Y también sabes
que las intersecciones que va a presentar con el eje X se van a dar cuando esto sea igual a 0, que vendría a ser calcular esto de acá. O sea que esa parábola se intersecta en la coordenada menos 2,0 y en 2,0. Entonces por ahí ya dibujando voy a dibujar esta parte, imaginemos que está bien trazado. Y aquí tienes a tu parábola. ¿Cómo va a funcionar esto de las trazas para auxiliarme a dibujar la superficie? Porque hasta ahora solo tengo representaciones planas. Bueno, para que tú puedas dibujar en la superficie, lo que vas a hacer es trabajar con tu plano tridimensional. Voy a dibujarlo aquí. Y lo que vamos a hacer en este caso es colocar a cada uno de esos elementos en el plano que le corresponde. Es decir, voy a poner aquí a mis ejes. Vamos a ponerlo de esta forma. Aquí tenemos a lo que es el eje Z, el eje Y y el eje X. Voy a empezar a dibujar. Por ejemplo, decíamos, en lo que fue el plano XY, que sería este de abajo, tú tuviste este par de rectas. Voy inclusive a proyectar un poquito más para que podamos dibujar claramente esta parte. Voy, por ejemplo, aquí a proyectar hacia atrás para la parte negativa de lo que es nuestro eje Y. Y también voy a hacer lo mismo aquí para la parte negativa de nuestro eje X. Bueno, ahora sí, voy a dibujar. Imaginemos que aquí esté X igual a 2. Entonces, tú aquí tendrías a lo que es, en este caso, la recta X igual a 2. Y aquí tendría que estar la recta X igual a menos 2. Ahí está. Ahora vamos a dibujar también la recta en Z igual a 4. Entonces voy a subir un poco. Imaginemos que aquí está el 4. Y voy a generar esta representación de acá. Vamos a colocarla bien, de una manera un poquito más. Vamos a poner un trazo más grueso para que sea más claro dónde están esas trazas. Y por último, la de nuestra parábola. Bueno, para el caso de la parábola decíamos, su vértice lo tiene aquí, en Z igual a 4. Y va a ser corte cuando X vale 2 y cuando X vale menos 2. Ahora bien, si tú quieres bosquejar a lo que es tu superficie, pues simplemente vamos a generar más trazas de esta parábola. Si tú por ahí empiezas a generarla, vas a observar que tu curva, o que tu superficie, mejor dicho, empieza a tomar una forma similar a la que estás observando. Para que nos resulte todavía más claro, veamos la siguiente figura. Tengo aquí ya con ayuda de un software el trazo real de lo que vendría a ser nuestra superficie. Esa intersección que nosotros dimos para lo que fue Z igual a 4 sería esta parte superior. Aquí serían las parábolas que se van formando, que son las que estábamos observando ahorita, y aquí vendría a ser lo que son las trazas con el plano XY. Observa que aquí está 2 y aquí atrás, aunque no lo estamos visualizando, se encontraría menos 2. O sea que en efecto cuando yo empiezo a unir pues, o hacer un mayor número de trazas, estaré observando que mi superficie empieza a adquirir esta forma. O sea que aunque no teníamos un software como tal para generar la superficie, lo pudimos hacer en este caso utilizando lo que son las trazas para generar el gráfico de forma manual. Ahora bien, mencionábamos que las trazas no son la única herramienta que tenemos para este fin. También se presentan las curvas de nivel. Las curvas de nivel básicamente serán aquellas que se van a obtener cuando yo tomo a la función f de xy y la igualo con alguna constante k, donde acá pues se le suele llamar también un campo escalar. Es decir, lo que tú haces es generar representaciones planas donde generarás conjuntos de puntos que tienen la misma altura, donde esa altura es k. Un ejemplo de aplicación de estas curvas de nivel es en los mapas topográficos, como el que estás observando acá. Si yo, por ejemplo, me posiciono en la curva que tiene aquí la cantidad de 5500, voy a entender que todos los puntos que estén sobre dicha curva van a ser aquellos que tengan una misma altura, donde esa altura van a ser o va a ser de 5500. Imagina, por ejemplo, que aquí te está representando montañas que se encuentran en una región, que entendería que las montañas que se están localizando a lo largo de esta curva pues van a ser aquellas que tengan una altura de 5500. Cuando yo veo separaciones amplias entre una curva y otra, por ejemplo esta de acá, lo que voy a entender es que los valores de k, que en este caso vendría a ser lo que representa z, sufren pequeños cambios. Y cuando yo veo en este caso que la separación es menor, es porque los valores de z van cambiando con mayor rapidez. Ahora observa también este gráfico. Aunque no te están representando a la superficie como tal, sí te dan una representación plana de la misma. O sea, no te están dando la representación, digamos, en 3D, pero sí de forma plana.
Y cuando tú la observas puedes por ahí intuir la forma que tendría ya esa superficie si la estuviésemos viendo físicamente. Una de las cosas que, por ejemplo, podrías notar aquí es que conforme te vas acercando cada vez más, por ejemplo, al punto B, la altura de las montañas se va incrementando. Conforme tú te vas alejando, pues la altura empieza a decrecer, o sea que hacia el centro se encuentran las montañas más altas y conforme me alejo se encuentran las de menor altura. Otro ejemplo por aquí que tenemos del uso de esas curvas de nivel es el que tienes acá. En realidad, cuando ocupas curvas de nivel, tú lo que observas es una representación plana. Por ejemplo, acá, imaginemos que yo tengo alguna función z igual a f de xy y que por ahí asignando ciertos valores a z, yo empiezo a generar nuevas funciones cuya representación se da en el plano xy, o sea, son planas. Conforme tú las vayas generando, por ejemplo acá, vas a observar que entre más lejos estás del centro, las alturas son menores y conforme te vas acercando, empiezan a incrementar. Así que como tú observas esta representación plana, analizando la forma de las alturas y de las curvas que tienes, tú podrías intuir que la representación ya como una superficie, o sea, la representación en 3D, vendría a ser la que aquí estás observando. Veamos un ejemplo. Dada la función f de xy que tengo acá, se nos pide dibujar un mapa de contorno de esta superficie utilizando curvas de nivel que correspondan a estos valores. Bueno, vamos a poner en práctica lo que acabamos de describir. En realidad lo que voy a hacer es tomar a cada uno de estos campos escalares e irlos sustituyendo en z para generar nuevas funciones. De manera que, por ejemplo, pues yo tendría lo siguiente. Voy a tomar aquí a la raíz cuadrada de 64 menos x cuadrada menos y cuadrada, y aquí f para nosotros es z, entonces de una vez la voy a colocar como z. Y voy a reescribirla de la siguiente manera, como 64 menos x cuadrada menos y cuadrada igual a z cuadrada. O bien reescribiendo z cuadrada más x cuadrada más y cuadrada es igual a 64. Voy a trabajar con esta representación para hacer los cálculos de una manera un poquito más rápida. Como tú puedes observar, según la forma que tienes aquí, esto en realidad está representando a una esfera, cuyo radio es igual a la raíz de 64, o sea, 8. Veamos cómo sería su representación a través de curvas de nivel. Para ello decíamos voy a ocupar estos valores, entonces lo hago primero para el 0. Si yo por ahí sustituyo a lo que es z por 0, me va a quedar la ecuación 0 al cuadrado, que sería 0, y entonces quedará x cuadrada más y cuadrada igual a 64. O sea que con c igual a 0 tienes a esa circunferencia, con centro en el origen y radio igual a 8. Veamos qué pasa si c vale, en este caso, 1. Ahora tendrías x cuadrada más y cuadrada más 1 al cuadrado, que vendría a ser 1. Pero ese 1 pasaría restando y aquí te quedaría 63. Continuamos operando. Ahora tengo c igual a 2. Pero 2 al cuadrado sería 4 y ese 4 va a pasar a restar. O sea que aquí tendrías x cuadrada más y cuadrada igual a 64 menos 4 sea 60. Ahora veamos c igual a 3. Me quedaría x cuadrada más y cuadrada. 3 que al cuadrado sería 9. Va a pasar restando y te quedaría 64 menos 9. O sea, lo que te va a quedar como 55. Continuamos con c igual a 4. Ahora me quedará 4 que al cuadrado será 16, pero ese 16 va a pasar restando y te va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual a 48. Ahora hagamos c igual a 5, pero ahora tendrás x cuadrada más y cuadrada igual a 64, que menos 5 al cuadrado sería 25, o sea que ahora tengo 64 menos 25, es decir, 39. Con c igual a 6, continúo. X cuadrada más y cuadrada igual a, nuevamente 64, pero ahora como tienes a 6, lo elevas al cuadrado y te quedaría 36, o sea que 64 menos 36 nos daría 28. C igual a 7. Nuevamente, x cuadrada más y cuadrada. Z al cuadrado se hace 49, así que 64 menos 49 me dará como resultado 15. Y finalmente, C vale 8. Y ahora tendrás x cuadrada más y cuadrada igual a 8, que al cuadrado es 64. Y 64 menos 64 te dará como resultado 0. Y ya tienes todo esto. Ahora procedamos a dibujar.
Voy a colocar por aquí el bosquejo de lo que es mi plano cartesiano. Vamos a poner aquí a lo que es el eje X, lo que vendría a ser aquí el eje Y. Y voy a empezar a colocar las circunferencias. Bueno, observemos. Para nuestro caso, vas a notar que en este caso la primera circunferencia se está produciendo cuando C vale 0. Y esa primera circunferencia, según lo que nosotros estamos por ahí observando, es aquella cuyo radio es de 8 y tiene centro en el origen. O sea que la primera que vas a generar vendría a ser esta de acá. Ahora tienes otra circunferencia cuando C vale 1. Voy a colocar aquí la otra circunferencia. Para ese caso, tu radio ahora es de raíz de 63 y tu centro continúa en el origen. De hecho, todas ellas van a tener centro en el origen. Lo único que va cambiando es el radio que vamos a manejar. Como puedes observar, cuando C vale 0, el radio es de 64. Y conforme C se empieza a incrementar, el radio empieza a disminuir. O sea que conforme me vaya yo acercando al centro, voy a notar que esas circunferencias se van haciendo cada vez más pequeñas. O sea que la siguiente que voy a tener va a ser esta de acá. Vamos por ahí a reducir un poco más. Aquí vendría a ser cuando C vale 2, ya llevamos 3. Continuamos por aquí. Cuarta circunferencia. Vamos a poner aquí una quinta circunferencia. Sexta circunferencia. Séptima circunferencia. Octava circunferencia. Y la novena, que es cuando x cuadrada más y cuadrada es igual a 0, que en realidad eso es un punto, que es el que estoy colocando acá. Ahora, ¿qué es lo que estás observando? Cuando c vale 0 tienes esta circunferencia. Cuando c vale 8 tienes este punto. Lo que puedes notar es que conforme se va incrementando, y ya lo comentábamos antes, las circunferencias empiezan a tener un radio cada vez menor. O sea que la circunferencia que nosotros tenemos tiene, mejor dicho, la superficie que nosotros tenemos va a tener una representación donde conforme esté yo más cerca del centro va a tener una mayor altura y conforme me vaya alejando su altura va a ser menor, o sea, va a decrecer. En otras palabras, voy a tener la siguiente figura, que es la que estás observando acá. Observa que en efecto se va cumpliendo lo que acabamos de comentar. Conforme te acercas al centro, la altura es mayor. Conforme te alejas es menor. Y en realidad lo que tú estás generando acá es la mitad de una esfera. Observa que tú tienes esta representación plana y a partir de ella dedujimos cómo podría ser su representación en el espacio. Por este video es todo. En el siguiente vamos a empezar a analizar algunas cuestiones de límites de funciones de dos variables.